Buenas tardes, mi nombre es Gonzalo José Viveros Erazo, soy estudiante de Ingeniería de Sistemas de la UNAM, pertenezco al grupo 16 del curso de algoritmos. En esta ocasión les traigo un video tutorial de la programación y de la historia de la computación. Sean bienvenidos y continuemos. En mi pantalla aparecen mis datos personales, sean como correo electrónico, celular y Skype. El curso de algoritmos consta con 3 unidades que se va a ver a lo largo del semestre, cada una con sus fechas de inicio y fechas de finalización. En la unidad 1 lo que vamos a ver es la introducción a la programación, la unidad 2 algoritmos y estructura de datos, y la unidad 3 que es la unidad más larga que se va a ver en actividades, lo que será el lenguaje de programación con una actividad final que será del 30 de noviembre al 13 de diciembre. ¿Qué se entiende de programación de computadoras? En sí, la programación de computadoras es un proceso para diseñar y codificar y mantener los códigos de una fuente de programas de una computadora. La utilización de un lenguaje de programación y el uso de programas creando comportamientos deseando que el computador, pues, sinceramente, crea un comportamiento deseado a través de conocimientos, códigos o a través de distintas áreas dominando un lenguaje apropiado con lenguaje de algoritmos o un lenguaje lógico formal. Esta programación no involucra necesariamente varias tareas, sino que principalmente se tiene que estar al tanto del análisis y del diseño de la aplicación para que dicho lenguaje de programación no sea confuso y el desarrollo sea a través de las diferentes aplicaciones. Nunca se va a dificultar el lenguaje de programación en las computadoras, ya que es muy importante el uso diario que se le va a dar tanto al usuario como al dispositivo. Una descripción de la evolución histórica de los lenguajes de programación hasta los actuales. A lo largo de la historia, pues desde 1801 hasta la actualidad han surgido muchos lenguajes de programación que se han desarrollado a través de la historia, tanto en computadores como a través de diferentes máquinas que se han empleado hasta la actualidad, que son los computadores y los celulares, entre otros dispositivos que nos facilitan el conocimiento. Iniciamos en 1801 con la máquina de telar de Jacquard, que utilizaba los orificios en tarjetas perforadas para representar movimientos de un brazo de la máquina de tejer. Como objetivo generar patrones decorativos automáticamente. Luego de 41 años, en 1842 y 43, se tradujo las memorias del matemático italiano Luigi Manabrea acerca de la nueva máquina propuesta por Charles Babbage, la máquina analítica. En la década de 1940, ya después de varios años y de varias décadas, fueron creadas las primeras computadoras modernas con alimentación eléctrica, con una velocidad y capacidad limitada, ya que en ese tiempo pues no se observaba tanto los avances tecnológicos como los vemos ahora en día. Luego, desde 1943 hasta 1949, se hicieron varios desarrollos, se desarrollaron varios lenguajes, mejorando pues los prototipos que se iniciaron, porque desde 1940 hasta la hora pues se iniciaron así con prototipos, ya corrigiendo los lenguajes de programación o computadores o dispositivos electrónicos. En los 50, ya desde 1951 hasta 1967, la década de los 50 y de los 60, pues se implementaron más lenguajes de programación modernos comparados a los de atrás, los anteriores, mejorando pues los recursos
para los distintos computadores. Ya en 1960, como ya anteriormente decía, ya salieron los lenguajes C, Smalltalk, Prolog y ML, que fueron diferentes lenguajes de programación que fortalecieron en esa época los distintos avances, tanto en 1960 como en 1970. Como en la parte de abajo aparecen todos los lenguajes que iniciaron pues en esta época. En los 80 ya avanzaron más, 80 y 90 avanzaron más sobre lenguajes, mejorando los anteriores para ayudar así al ser humano a manejar más con facilidad la programación, ya sea desde 1980 hasta el 1999. Y finalizaron pues ya en la época, pues finalizando con los lenguajes de programación, se desarrollaron desde el 2000 hasta el 2014 12 lenguajes más avanzados que pues desde ActionScript hasta Swift fueron lenguajes de programación actuales, modernos, que mejoraron pues la calidad de la computación y de la información hacia los computadores modernos que hoy en día nosotros manejamos. Una tabla comparativa de los 5 lenguajes de programación más importantes que nosotros hayamos manejado pues son el C++, C numeral, perdón, HTML, Java, Scratch y C++. Son lenguajes de programación que cada día nosotros los utilizamos, ya sea como HTML, como Java o C numeral o Scratch. Ya como nosotros conocemos C numeral, es un lenguaje de programación desarrollado y estandarizado por Microsoft. Se basó siempre sobre C y C++, porque pues quisieron actualizar, modernizar y cambiar los diferentes modelos y objetos de la plataforma. También incluyen mejoras derivadas de diferentes lenguajes. HTML es un lenguaje de marcas de hipertexto. Nosotros lo utilizamos siempre para hacer lo que se basa en para añadir un elemento externo a la página o un link. Java es un lenguaje de programación de propósito general que desarrolla como un componente fundamental hacia su sintaxis. Siempre este programa se ejecuta en cualquier dispositivo para ejecutar una mejor plataforma hacia el usuario. Scratch es un lenguaje también de programación, pero este atrae por los diseños cómicos y alusivos hacia los estudiantes o profesores o padres de familia para crear historietas o juegos o animaciones divertidas hacia sus usuarios para crear múltiples objetos que los llaman spiders. Y el C++ es un lenguaje de programación que se desarrolló en 1980, que fue extender el lenguaje de programación C e instalan distintos mecanismos de manipulación. Cada uno pues se basa para desarrollar, mejorar hacia el usuario la instalación de los distintos dispositivos o hacia el propio computador. Las tendencias del lenguaje de programación se agrupan siempre en 3 intereses que hacia el usuario o hacia el programador profesional, que es el diseño del lenguaje, el implementador y el programador profesional. Siempre hay muchos aspectos que se comparten en los programadores diseñando un lenguaje implementado hacia sí mismo y comprende las necesidades y ligaduras que gobiernan las actividades con los otros dos.
sea, que tratan de ver las necesidades que el usuario necesita hacia sus dispositivos electrónicos, mejorándolos. Cuando se habla de las buenas prácticas de programación, siempre es correcta la utilización de los dispositivos electrónicos en el ámbito de sus funciones o globalmente cómo uno lo puede relacionar o cómo uno puede mejorar estas funciones utilizándolo de la mejor manera. En este caso, pues la depuración de un programa o el uso de algunas funciones que sirven para utilizar los datos, para realizar cómputos o si queremos retornar una función o lo reiniciamos o entre distintas funciones más. La programación C numeral es un lenguaje elegante y seguro orientado para, para el usuario para desarrollar y crear una variedad de aplicaciones seguras, necesarias y sólidas que se ejecutan en .NET. Este, mm, el lenguaje C numeral está orientado a los distintos objetos que admiten los conceptos de encapsulación, herencia y polimorfismo. Todas estas variedades y métodos incluidos hacia el método main. Son funciones y aplicaciones que se distribuyen hacia el cliente y su servidor, aplicaciones de base de datos y muchas más. Mis datos bibliográficos de donde saqué mi información. Muchas gracias. Que tengan un buen día.